Buenas tardes a todos mis amigos de Facebook y de YouTube. Estamos aquí en nuestra tercera parte sobre el lenguaje de Cristo versus el lenguaje babilónico. Continuamos aquí repasando pasajes de la Escritura que han sido cruciales para este tiempo, ¿verdad? De cómo el Señor desea que nosotros utilicemos el lenguaje revelado de Cristo en nosotros para que sea una verdad, amados, que vaya moldeando y formando nuestra generación y brindándole y otorgándole una mayor revelación de Cristo. De esto se trata, el que nosotros como seres humanos vayamos convirtiéndonos, como dice la palabra. El acto de conversión es ir quitando los velos de nuestra vida. Y hablamos de que estas cosas en las Escrituras se nos pone como comparación el lenguaje de Cristo versus el lenguaje babilónico religioso, y cómo estos dos lados espirituales, ¿verdad? El lado de Cristo en nosotros y el lado de Babilonia en los seres humanos, cómo estos dos reinos están en oposición y quieren llevar a la sociedad a una formación global de por sí. Y sabemos que esta es una batalla que se ganará en el ámbito del espíritu. Estábamos compartiendo un poco acerca de cómo cuando hablamos del lenguaje de las tinieblas, hay unas palabras y unos ejemplos de palabras acerca de dónde se ha edificado y se ha fundamentado las naciones de la tierra sin Dios. Y como ejemplo continuamos con otras palabras, como la palabra que significa países en español, que viene del inglés countries. La palabra countries tiene la raíz count, que significa y habla. Fíjese qué características le dan el mundo espiritual a lo que es el paganismo y a lo que es un lenguaje apartado y alejado profundamente de las cosas de Dios. Count viene de genitalia femenina, y la parte de trees, que tiene que ver con árbol, fíjese, como una genitalia femenina. Y countries también tiene la raíz de Kundalini, que también se refería a esa deidad femenina. Entonces, cuando nosotros aprendemos a deletrear las palabras, y más profundo las palabras, más de una manera, ¿verdad? Yo les hablaba que en el ámbito en el que Dios nos creó, las palabras tienen una forma tridimensional de ser entendidas. Nosotros podemos entender en tres dimensiones lo que el Señor nos habla en su palabra: desde la dimensión del espíritu, desde la dimensión del alma y de la dimensión del cuerpo. Nosotros tenemos que entender que esto fue formado y creado por el Señor. Nosotros somos seres tridimensionales, de espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, cuando las Escrituras nos hablan a nosotros acerca de Cristo como la palabra viva, tenemos que entender que el Señor va profundizando y va formando en nosotros su vida en los tres aspectos de nosotros: en el espíritu, en el alma y el cuerpo. Entonces hay una dimensión profunda que es la que el Señor quiere llenar, y del espíritu entonces va a ser satisfecha nuestra alma, y de nuestra alma va a pasar a nuestro cuerpo. Hay un orden en todo lo que Dios estableció.
Así como en la Escritura vemos que el tabernáculo, tipo de Cristo, fue hecho de adentro hacia afuera. Pero fíjese que el sacerdote, tipo de Cristo, Cristo entró hacia nosotros, que es este tabernáculo no hecho de manos, porque nosotros vinimos hechos por la mano de Dios. Cristo entró a nosotros, amados, tuvo que pasar por el velo de la carne, como dice la palabra, ser sacrificado, crucificado, para entonces poder penetrar nuestra alma, y penetrando nuestra alma llegar a redimirnos desde el Espíritu a nosotros. Pero es menester que nosotros entendemos que cuando Cristo viene a morar a nuestras vidas, entonces Cristo, su plan maravilloso es ir edificándonos como casa espiritual de adentro, desde el lugar más profundo que es el Espíritu. Luego sale al alma y del alma sale la expresión de Cristo a nuestro cuerpo, dando a entender que Cristo tiene que ser una expresión. Cristo va a ser contenido nuestro, pero también va a ser nuestra expresión. Y siendo Cristo nuestra expresión, es por lo tanto fundamental entender que es importante nosotros aplicar las Escrituras en nosotros, entendiendo el misterio de Cristo y entendiendo que el Señor quiere que aprendamos a deletrear sus palabras. A deletrear sus palabras más que solamente de una manera, para que nosotros podamos llegar al significado profundo de lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, nosotros tenemos que entender que, como hablábamos, el lenguaje babilónico, tipificado también desde el inicio de la creación en aquel árbol de la ciencia del bien y del mal, tenemos que entender que este lenguaje proviene del personaje y de la figura que las Escrituras nos enseñan como la serpiente. Y la serpiente, amados, cuando habla al ser humano, le habla desde un ámbito almático. Tenemos que entender que la serpiente es figurada desde antiguo como una deidad femenina, que toda deidad femenina que proviene del paganismo estaba fundamentada en la serpiente del principio que las Escrituras nos señalan. Por tanto, tenemos que entender que cuando nosotros comenzamos a ver el reino en oposición a la religión como un sistema de tinieblas, vamos entendiendo que en el ámbito espiritual la religión es un tipo de matriarcado y una madre, porque basado en una oposición directa a Dios que se ve en el ámbito espiritual como padre. Entonces nosotros tenemos que entender que la serpiente, en un significado, en una estructura espiritual, se puede denotar y se puede ver como sinónimo de lo que las Escrituras llaman la reina del cielo. Entonces, la religión, poder religioso, es como un matriarcado porque no está basado en Dios como padre, pero Dios es un padre. Entonces tenemos que entender que la verdadera luz de la familia que es edificada en Dios, porque, amados, el Dios verdadero nuestro nos enseñó que Él hace habitar en familias a los desamparados. Pero esto nosotros tenemos que entenderlo más allá que una familia física, una familia espiritual. Y una familia espiritual en el sentido de que la luz en el ámbito de Dios viene del Padre Celestial. Dice las Escrituras, como establece en el Nuevo Testamento, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Entonces, en el ámbito espiritual de las Escrituras, el Padre nos habla de la fuente. Él es la fuente, y todo lenguaje verdadero, todo lenguaje que nos edifica a nosotros como verdadera familia espiritual de Dios, que fuimos adoptados por medio de Cristo, nos está hablando y nos está significando que de Él viene la luz.
De Él viene toda revelación, la revelación que nuestro espíritu, para edificarnos espiritualmente, que nosotros necesitamos, viene del Padre de las luces. Por eso, cuando nosotros vemos el plan perfecto del Padre cumplido en Cristo, Isaías nos anunciaba y nos decía que Él iba a ser llamado admirable, Dios fuerte, Padre eterno. Tenemos que entender que el misterio de Cristo, de ser a nosotros engendrándonos como iglesia, es donde está encerrado el misterio también del Padre eterno. El Padre que nosotros llamamos Padre, como Cristo nos enseñó a orar, Padre que estás en el cielo, nos está hablando del aspecto eterno, de este propósito de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo era la revelación continua de Dios a nuestra vida, lo cual en nosotros sería un plan eterno, porque Dios nos formó y nos creó como hijos. A Él se le dio la potestad a todos los que le reciben, a todos los seres humanos que le reciben, de ser hechos, dice la Escritura, de ser hechos hijos de Dios. Si Dios nos entregó la potestad de ser hechos, es un proceso de formación, de configuración y de fabricación espiritual que el Señor está haciendo dentro de nosotros para hacer de nosotros hijos eternos del Padre eterno. Entonces, para Dios hacernos hijos eternos del Padre eterno, tenemos que nosotros ir de un proceso de revelación. Entonces, en el ámbito de Cristo, amados, nosotros vamos a entender su luz como la vida eterna revelada a nosotros. Esta es la vida eterna, que lo conozcamos a Él como Padre e Hijo. Pero en oposición, cuando nosotros vemos las tinieblas nos hablan de una iluminación, y una iluminación lejos de lo que es la revelación de Dios, u opuesto a lo que es la revelación de Dios. Y note algo, la palabra que nos habla de iluminados, cuando las tinieblas hablan en su lenguaje, que ven a una persona iluminada, para ellos, del inglés, la raíz viene de illuminori, que son dos palabras, de iluminar y de nori, que significa adoradores de Baal. Note esto, todo proviene de lo mismo que las Escrituras nos señalan. Dos reinos que siempre en las Escrituras vienen en oposición. Y amados, de Babel y de Babilonia es que procede la adoración a Baal. Y Baal era representado como Dios masculino, pero era un Dios, amados, que no se refería al Yahweh que venía de parte del pueblo de Dios. Se refería al Señor de las moscas, como dice la Escritura. Baal significa Señor de las moscas, dándonos a entender que era una deidad distinta y alejada del Padre eterno y del Padre verdadero. Pero nos habla de Baal siendo una falsificación del principio de Padre que hay en Dios. Entonces tenemos que entender que como un principio opuesto al plan de Dios, Baal también se presentaba como una fuente. Pero todo lo tenemos que entender. Fíjense que en el ámbito de las tinieblas, las moscas, y en el ámbito de la podredumbre, las moscas se mueven donde hay cosas muertas, donde hay cosas descompuestas. Note que el Señor, agrupando todos estos conceptos, por eso dice que el ladrón o el enemigo nuestro no vino sino para robar, matar y destruir.
Todo lo del señor de las moscas nos habla de hediondez, nos habla de podredumbre, nos habla de descomposición. Y mire, si nosotros tomamos estos términos para que usted lo pueda ver, hay, mire, aún en películas y en distintas historias, libros, como por ejemplo la de Maléfica. En Maléfica, amados, en la raíz del inglés, Maleficent, IC, nosotros podemos ver Maleficent, podemos ver los secretos de esa diosa femenina serpiente que estaba bajo el árbol del conocimiento del bien y el mal. Es la misma alegoría tomada de las escrituras, pero dándole a entender a la gente que se refiere a lo mismo. Mire, entonces la serpiente está simbolizada en esa imagen, como lo vemos en la película Maléfica, de esa diosa femenina serpiente bajo el árbol, que también en Oriente se conoce como Isis. Y mire, hay otros conceptos que podemos ver que también, por ejemplo, de la palabra gobierno, su raíz, govern, está la raíz y su fonema, o sea, su terminación de sonido y su raíz de la derivación de donde viene la palabra govern y su fonema ment. Gobernar la mente. Note esto, la palabra gobierno o government en inglés proviene y nos habla de gobernar la mente. Es decir, hay muchas cosas que nosotros damos por sentado, palabras que diariamente nosotros utilizamos, pero que en el ámbito de tinieblas, amados, todas esas palabras, todos esos conceptos tienen la raíz de lo que desea el sistema de convertir a los seres humanos alejados de Dios, de gobernar su mente, de controlarlos mentalmente. Y así también, por ejemplo, cuando se habla de la palabra humanidad en inglés, es human race, pero se refiere a una carrera humana. Note esto, human race, que el correcto significado en español sería humanidad, nos habla de la carrera humana, no en realidad refiriéndose a raza como creen las personas, sino como una carrera humana. Y esto tenía su significado, la etimología, la raíz de esta palabra nos habla de cómo el sistema considera a los seres humanos como ratones que no salen de su rueda en una jaula. De eso se trataba la palabra human race, carrera, la carrera del hombre, tomando por sentado el sistema que los seres humanos son como ratones corriendo en una rueda, y esa rueda hablando de un círculo vicioso. Y es como el sistema nos considera, amados, a nosotros como peones para trabajar para un sistema de esclavitud donde allá en la punta del iceberg son ricos y poderosos y los que dependen de ellos son el resto de la población, y como ellos nos mantienen en un círculo vicioso. Yo quiero que tú entiendas que en la verdad de las escrituras todo esto se sabía, como anteriormente yo te he compartido, cuando en la escritura nos habla del enemigo nuestro que tiene que ver con una naturaleza opuesta a Dios, es el príncipe de la potestad del aire. Cuando la escritura nos habla de nuestro enemigo como el príncipe de la potestad del aire, allí la palabra aire lo que se refiere es a esto, a que el enemigo, mire, de nuestras almas, el enemigo espiritual de nosotros, el que quiere vernos no con la vida que el Señor nos puede dar
para que nosotros tengamos su vida en el Espíritu y podamos constatar que Dios es real y vivamos para Él y pensemos conforme a Él y tengamos nuestro entendimiento para Él, sino que Él nos quiere tener en que nuestra mentalidad sea opuesta a Dios, todo nuestro entender el universo sea opuesto a Dios y que lo que nosotros manifestemos a través de nuestro cuerpo sea opuesto a Dios en decisiones, en la configuración de cómo vivimos nuestra vida, y eso nos mantiene en su círculo vicioso, y ese círculo vicioso permite que las sociedades y las generaciones continúen terminando